Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda semana del cuarto bimestre. Quien les habla, su profesor Alfonso Inostroza Alzamora, les da la más cordial bienvenida y ahora vamos a hablar en la semana 34 de la civilización romana, pero parte 2. Bueno, ya hemos calentado motores y vamos a despedir este año poniéndole bastante fuerza a este cuarto bimestre y todo el empeño, sobre todo porque analizamos una sociedad que es sumamente grande e importante. La semana pasada habíamos hablado de los diferentes periodos de Roma. Dijimos que empezó con la etapa monárquica caracterizada por sus reyes y luego entraba su etapa republicana, donde habían instituciones que van a ayudar a que el gobierno sea en base a leyes y de una manera más democrática, mientras que en la etapa imperial ya Roma llevará a ser pues un imperio increíble que se expandió a lo largo de 3 continentes. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en la segunda parte, en la segunda etapa. Vale decir, vamos a analizar la República. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Ya para empezar la República, el poder etrusco había decaído. El último rey, Tarquino el Soberbio, había caído en un proceso de arbitrariedades y esto llevó a que muchos aristócratas patricios se levantaran y pusieran fin a la etapa monárquica. Y es a partir del año 509, como pueden ver en la línea de tiempo, que Tarquinio el Soberbio, al ser destronado y expulsado de la ciudad, llega pues a ser el último rey etrusco y con él llega a su fin la etapa monárquica. Así acabó la monarquía y en este caso se formó la república. Algo interesante, la palabra república proviene de las voces latinas res y pública, lo que significaría cosa pública. En este caso los romanos entendían el gobierno que representaría un asunto pues que incumbía a toda la comunidad y no concerniente propiamente a un solo individuo. Por lo tanto, hablar de la república es hablar del conjunto de los habitantes de Roma. Pero más allá de su nombre, el nuevo sistema estaba basado en la exclusión de la mayoría de la población, puesto que solamente los patricios podrían en este caso ser electos como funcionarios dentro de las diferentes instituciones de la república. Vamos a ver que esto va a traer consigo una lucha a lo largo del periodo de la República de las dos clases sociales más importantes. Por una parte, los patricios, que llegan a ser la clase acomodada, los fundadores de Roma, que ya los vimos desde la etapa monárquica como los latinos, pero que después hemos visto que llegaron otros grupos sociales a gobernar Roma y estos se fueron conformando como los plebeyos. Entonces, tanto los patricios como los plebeyos empezarán a entrar en un conflicto. Toma. ¿Por qué razón? Porque los plebeyos van a querer ejercer también cargos políticos. Los plebeyos hemos visto que fueron una clase que con empeño, trabajo y sacrificio fueron asimilando fortuna, fueron asumiendo pues una posición económica y social buena, pero políticamente estaban impedidos de asumir los cargos. Y es así que vamos a ir viendo que a lo largo de todo este periodo de la República, pues los plebeyos van a ir, en este caso, pidiendo beneficios para ocupar cargos políticos.
Otro punto también importante es la expansión territorial que Roma va a tener durante este periodo. Y con eso quiero empezar, porque en la etapa republicana hubo una lucha contra pueblos locales para tener el dominio, en este caso territorial. Roma se va a caracterizar por intentar asentarse sobre los diferentes territorios del centro y del sur de la península itálica. Por lo tanto, en un primer momento tuvieron que hacer frente a los etruscos, como ya lo hemos visto. Esta dinastía, incluso de reyes, tomó el poder durante la monarquía, pero se puso fin al gobierno etrusco expulsándolos y ya se cancelaba la monarquía y se iniciaba la república. Luego una liga de varios pueblos se formaba, eran los volscos. Roma también tuvo que enfrentarlos y fue una lucha pues dura para poder tener el control sobre las zonas del centro de la península itálica. Asimismo, los galos que venían del norte también llegaron a ser temidos y los romanos tuvieron firmeza para soportar a los galos, quienes se pasearon por Roma con mucho ímpetu y pues prácticamente amenazando a los romanos, pero hubo una firmeza de parte de los romanos y se enfrentaron finalmente saliendo victoriosa Roma. Y asimismo también se dio el enfrentamiento contra los pueblos samnos, guerras a las que se conocen como las guerras samnitas, y son 3 guerras las que se llevan adelante y Roma también sale victoriosa. Todo esto llevó a que durante la época de la República, Roma, como vimos la semana pasada, de solo ser un estado en el centro de la península itálica, a orillas del río Tíber, ahora, como ves en el mapa, se llegó a expandir. Mira, la expansión de Roma a lo largo del centro de Italia, por el sur, y también una zona aquí para el norte. Aquí justamente en el sur estaba también el territorio de la Magna Grecia, que era conformada en la isla de Sicilia y al sur de la península itálica por pueblos griegos. Ya la semana que viene, cuando hablemos de las guerras de expansión romana, vamos a ver con más claridad cómo es que Roma logra tener el control de esa zona del sur, pero sobre todo también de un pueblo que se encontraba justamente en lo que hoy sería Túnez, al norte de África, que viene a ser en este caso Cartago. Y cómo es que Roma llegó también a enfrentar a Cartago. Eso lo veremos en las guerras de expansión. Sin embargo, estas luchas son importantes para entender cómo es que Roma se iba posicionando e iba logrando ganar territorios en lo que corresponde a la península itálica. Bueno, ya expresamente en la República vamos a ver las instituciones políticas que llegan a representar a Roma. Y vamos a hablar especialmente de 3 importantes instituciones: el Senado, las magistraturas y los comicios. Estas 3 importantes instituciones llegarán a conformar, a caracterizar el periodo o la etapa republicana. Vamos a empezar hablando del Senado. Cuando hablamos del Senado, recordamos el nombre de Rómulo, quien ustedes, como recordarán, fue el primer rey en la etapa monárquica de los latinos, quien ya había fundado el Senado. El Senado existía desde tiempos monárquicos y proponía leyes, controlaba a los magistrados y en este caso decide sobre muchos aspectos de política, tanto interior, exterior, incluso en materia económica. Podemos decir entonces que el Senado llegó a ser un importante poder legislativo, como si se tratara del Congreso en la actualidad. Proponía leyes, asesoraba a los magistrados y representaba al Estado. Podemos acá ver que pues ocupaba un importante rol diplomático. Entonces, eran 300 miembros que conformaban el Senado. Y de las instituciones, podemos decir que esta llegó a ser la más representativa. Empezaron a haber cargos importantes y estos cargos representan ser pues las magistraturas. En este caso,
representados por funcionarios que dirigían y administraban el Estado. Crearon el derecho a incluso vetar a otros magistrados, y claramente estos que asumían los diferentes cargos que vamos a ver de las magistraturas podían volver a ocuparlos en otros periodos de tiempo. Quiere decir que periódicamente estas autoridades podían reelegirse. Vamos a empezar dentro de estas magistraturas con una de las más importantes. Una de la más importante, sin lugar a dudas, ¿no? El cónsul. Bueno, miren, los cónsules eran dos miembros, dos integrantes, y ellos son los que presiden el Senado. En realidad, pues, eran los cónsules los que también tenían la completa dirección del ejército. Su periodo de tiempo estaba pactado para un año. Y desde un momento inicial, cuando Roma empieza la República, en el año 509, los cónsules, los dos miembros que asumían el consulado eran patricios. Y esto ya va a empezar a generar un malestar por parte de la clase de los plebeyos, quienes van a tener también el querer asumir el cargo del consulado. Esto poco a poco empieza a entrar en problemática, ¿no? Con el paso de los años. Bueno, si es que Roma entraba en un momento donde había peligro, de repente una situación donde hubiera enfrentamientos internos o pues hubiera una guerra, es ahí donde entraba la siguiente magistratura a tomar el cargo. Me refiero al dictador. Era el dictador el que gobernaba en situaciones de extremo peligro y de manera pues extraordinaria le daban a él todos los poderes absolutos por un periodo de 6 meses. Si es que el peligro continuaba, pues se le renovaba ese periodo de tiempo por 6 meses más. Otro de las importantes magistraturas fue el cargo de tribuno de la plebe o simplemente el tribuno. Bueno, miren, el tribuno, a decir verdad, fue el primer cargo dentro de las magistraturas que los patricios le entregan a los plebeyos. Ya por fin obtuve un cargo. Efectivamente, los plebeyos por primera vez pueden acceder a un cargo político y ese va a ser el de tribuno de la plebe. Pues eso se dio a raíz de que cuando la República se fundó en el 509, en los primeros años, ya te estaba diciendo que los plebeyos no podían acceder a los cargos políticos públicos. Y pasó lo siguiente, que en el año 494, si ustedes van, miren, quitando años, 509, seguiría el año 508, 507, ¿no? 505, 503, 500. Retrocedemos más, 499, 498, 495, 494. O sea, habían pasado 15 años desde que la República se fundó, solo que tenemos que contar, en este caso, hacia atrás, porque estamos antes de Cristo, ¿no? Y a tan solo 15 años de que la República se fundó, los plebeyos dijeron, basta, nosotros nos vamos de Roma. Aquí no podemos obtener beneficios porque nuestro futuro está completamente lúgubre, tenue, ennegrecido. No tenemos la posibilidad de asumir cargos políticos. Y así nuestro futuro no va a ser un futuro adecuado. No tenemos beneficios. Tenemos que irnos y buscar otro inicio, ¿no? Cuando se estaban yendo, los patricios lo pensaron 2 veces y dijeron, pues, ¿qué va a pasar ahora con nuestra ciudad, con nuestro estado, si es que no tenemos al pueblo como representante y que sean también parte de? Nosotros no podemos solamente forjar un estado en base a una clase social. Entonces los patricios los detuvieron y les dijeron, plebeyos, no se vayan, regresen, les vamos a dar cargos políticos. Y uno de esos cargos, el primero, fue el tribuno de la plebe. Básicamente los tribunos defendían a los plebeyos del abuso de otros magistrados aplicando el derecho, en este caso al veto, podían vetar cualquier tipo de leyes que se quisieran aplicar. Y de esa manera los tribunos pues podían tener cierto ya poder.
Miren, otro de los importantes cargos de las magistraturas fue el cuestor. Como ves, el cuestor llegaría a ocupar pues un importante cargo porque supervisaría todas las finanzas del Estado. Por lo tanto, se encargaba de los temas de materia económica y es así pues que el cuestor sería como una especie de ministro de Economía en la actualidad. Por esa razón, es el cuestor quien va también a recaudar impuestos, toda una clase de temas económicos, ¿no? Bueno, también otro cargo, otra magistratura importantísima es la de pretor. Mira, el pretor llegó pues netamente a encargarse del plano de la justicia. Administraba justicia en las ciudades y provincias. El pretor entonces es un cargo de las magistraturas también importante. Tenemos también el caso del censor, miren. Los censores contabilizaban a la población y la clasificaban, o sea, básicamente clasificaban al pueblo y supervisaban también a los aspirantes a cargos públicos. Cualquiera que quisiera asumir un cargo político tenía que pasar por la revisión de los censores, quienes eran que fiscalizaban, supervisaban a estos futuros postulantes. Y por último, uno de los cargos, pues, que también hasta nuestros días podemos ver, es el cargo de edil. El edil sería, en este caso, el alcalde modernamente, eran los encargados del gobierno de una ciudad, tenían que mantener el orden, la salubridad, o sea, la limpieza, el abastecimiento de los mercados y que todo se encuentre organizado dentro de su ciudad. Miren, estas son las magistraturas que se llevaron, que se conformaron parte de la República Romana. Y como te dije, dentro también de la República tenemos a los comicios, que estaban caracterizados, miren ustedes, por ser las asambleas de ciudadanos donde se aprobaban leyes y pues se elegían magistrados. Para este caso, los comicios, miren ustedes, eran una serie de reuniones donde se llevaban acuerdos y esos acuerdos, ojo, aprobados en las asambleas, eran los que determinaban muchos aspectos claves dentro de Roma. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son estas asambleas importantes dentro de lo que corresponde pues, propiamente a Roma. Miren, tenemos la asamblea curial, que era una de las asambleas más antiguas en Roma. Esta asamblea curial viene de tiempos de la monarquía, era donde se reunían los patricios para poder dar importantes leyes y poder aprobar normas importantes para los miembros de la sociedad romana. Pero también estaba la asamblea centurial. Esta asamblea centurial estaba conformada por centurias, o sea, por grupos de 100, de ahí su nombre centurial. Y eran miembros del pueblo los que la formaban, pero que se habían pues inscrito en el ejército, habían entrado al ejército para mejorar su rango social. Es por esa razón que se dice que la conformaban militares. Y es en la asamblea centurial donde se elegían a la mayor cantidad de las magistraturas que ustedes están viendo aquí. Es entonces con la asamblea centurial donde se lograba la elección de estos magistrados. El tiempo de gobierno de estos magistrados era ya, como ya sabemos, de 1 año, 6 meses, en otros casos, 1 año y medio, y luego se podían volver a reelegir. Y la tercera asamblea era la asamblea tribal, es pues la asamblea conformada propiamente por plebeyos para la elección del tribuno de la plebe, que era el que los defendía, ¿no? El tribuno sería algo similar a lo que en la actualidad es el defensor del pueblo. Pero, como yo te conté, a lo largo de la República hubieron enfrentamientos entre estos dos sectores sociales importantes. Los patricios versus los plebeyos. Y es justamente este enfrentamiento lo que va a traer consigo el que se desarrollen importantes leyes en favor de los plebeyos. Vamos viendo que los plebeyos poco a poco van logrando un mejor rango a nivel político y es así como con el paso del tiempo se logra
que se pueda formar, miren ustedes, un compendio de leyes que es conocido como la ley de las 12 tablas. Ahí están las 12 tablas, damas y caballeros, chicos y chicas. Estamos hablando del derecho romano para todos, o al menos para casi todos. Miren, con la ley de las 12 tablas, podemos decir con claridad que se empezaron a tejer las leyes más importantes que van a representar también ahora a los plebeyos. Vamos a, en todo caso, a ver cuáles son estas leyes importantes. Por ejemplo, tenemos la ley Canuleia. Esta ley, ustedes habrán escuchado que le dio la posibilidad a los plebeyos de poder tener matrimonio entre clases sociales. Quiere decir que se podrían ahora casar con los patricios. Gracias al tribuno Cayo Canuleio, quien fue el que pidió esta ley. Es por eso que en honor a su apellido, Cayo Canuleio, se llama la ley Canuleia. Tenemos otra ley importante, la ley Licinio Sextias. Esas leyes estaban incluidas en la ley de las 12 tablas. La ley Licinio Sextias es la que le permitió a los plebeyos el acceso al consulado. Por lo tanto, ahora en el consulado, donde habían dos miembros, uno podría ser plebeyo y el otro podría ser patricio. El nombre de la ley Licinio Sextias se la debemos a Cayo Licinio, que es un importante también político, y Lucio Sextio. Es por eso que por ambos es Licinio Sextias que lleva este nombre. Y otra de las leyes, porque vamos a presentarles las más importantes, es pues la ley Ogulnia. Miren ustedes, justamente el nombre de la ley Ogulnia se le debe a Quinto Ogulnio Galo, quien fue también un importante magistrado, quien pidió pues, para los plebeyos que estos puedan acceder al sacerdocio, porque estaba impedido que los plebeyos pudieran asumir un cargo sacerdotal. Entonces, chicas y chicos, es así como durante la etapa de la República, Roma se fue expandiendo, logrando tener predominio sobre el centro, sur, parte del norte de la península itálica, y estas instituciones, el Senado, las magistraturas y los comicios, empezaron a representar la vida política de Roma. Uno de los símbolos que se hizo más popular en Roma fue justamente este símbolo durante la República. ¿Qué significa SPQR? Bueno, SPQR en latín, es el idioma de los romanos, significa Senatus Populorum Romanus. Y en español, el Senado y el pueblo romano. Es justamente el Senatus Populosque Romanus, que era el emblema que aparecía en efigies, en estatuas, en monedas, en documentos diplomáticos. Incluso, más de una vez, uno de los más importantes magistrados de la época de la República, Marco Tulio Cicerón, siempre presentaba en sus discursos y mencionaba pues que el Senado y el pueblo romano eran uno solo. De esa manera podemos ver cómo se integra Roma y las clases sociales intentan llevar un orden durante este periodo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy y les dejo la tarea de la página 178 en el Ahora Hazlo Tú. Las preguntas que van a desarrollar son de la 1 a la 11, exceptuando la pregunta 3. Entonces sería la pregunta 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chicas y chicos, conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!